Amigas y amigos de Derechoteca, continuando con el Congreso Virtual, tenemos al tercer invitado de lujo, que se trata del doctor Iván Mercado Lorbert. ¿Cómo está, doctor Iván? Un gusto tenerlo en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Ivana. Pues para mí un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y con los amigos que nos están viendo también por el live de Derechoteca. Muy bien. El doctor Iván es economista y docente en varias universidades de Bolivia, tanto de pregrado así como de posgrado, con 17 años de experiencia en materia educativa, catedrático tanto de ciencias económicas, administrativas y financieras, así como de mercadeo digital y de nuevas tecnologías de la información y comunicación, al servicio de la educación online. Actualmente es doctor en e-business y se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo del emprendimiento educativo www.aulabusiness.com, entusiasta del growth hacking y asesor de empresas basadas en tecnología blockchain. Bueno, Iván, con todo ese currículum, esperamos una buena exposición. Las cámaras son todas suyas, puede iniciar. Muchísimas gracias, pues para mí es un placer nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes. Y el día de hoy, pues para cerrar con broche de oro, les traigo un tema que realmente a mí me apasiona bastante, que está relacionado al tema precisamente del blockchain y cómo está revolucionando el tema de las industrias actualmente. Y para mí, tengo un background de economista de la Universidad Católica Boliviana, y precisamente estas tecnologías de blockchain me llamaron muchísimo la atención hace un tiempo porque vienen a solucionar en parte uno de los grandes problemas de la economía, que es precisamente los mercados ineficientes. Y en este caso vamos a tocar precisamente el tema de lo que significan los monopolios, ¿sí? Vamos a ver qué tan desventajosos son los monopolios o sus otras corrientes que vendrían a ser los oligopolios, y hasta qué punto realmente son malos estos monopolios o oligopolios, y hasta qué punto las personas están dispuestas a permitir que los monopolios sigan existiendo. Entonces, para comenzar mi disertación, vamos a tomar las palabras de un economista súper famoso que se llama el doctor Milton Friedman, Nobel de Economía, quien en el año ya de 1999 nos decía lo siguiente: creo que el Internet va a ser una de las principales fuerzas para reducir el papel del gobierno. La única cosa que falta, pero que pronto se va a desarrollar, es una moneda digital confiable, ¿sí? Entonces, seguramente muchos dirán, el doctor Friedman ya se había adelantado a su época hace casi 20 años atrás. Y muchos apuestan a que tal vez sea el Bitcoin, esa moneda digital, esa moneda virtual, que va a llegar a tener una predominancia dentro de los mercados mundiales. No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que definitivamente el rol de las nuevas tecnologías de la información y comunicación están teniendo un auge en todas las economías del mundo. Y obviamente Bolivia va a ser parte de esta transformación digital. Cuidado, esta exposición, esta charla que les estoy dando a todos ustedes, pues definitivamente no debería ser considerada en ningún caso como algún tipo de asesoría financiera, para nada. Por otro lado, el objetivo de esta plática tampoco es alentar a ustedes, a los oyentes, a que ustedes empiecen a invertir en activos digitales. Y asimismo, hacerles recuerdo de que la inversión en estos activos digitales, en los mercados, por ejemplo, de criptomonedas, es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Precisamente por el grado de volatilidad que tienen estos mercados. Entonces, ojo, aquí estamos simplemente con darles información con fines meramente académicos, y ya dependerá de cada uno de ustedes las decisiones que vayan a tomar más adelante de manera personal, y vayan a tomar decisiones de una manera mucho más informada. Entonces, comencemos la disertación viendo esa imagen. Oye, ¿y qué hay más allá del Bitcoin? Se ha hablado mucho durante el primer día
de este congreso virtual sobre blockchain y criptomonedas, del Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, de cómo en el año 2009 esta tecnología que él empieza a redactar en un manuscrito y que dice, bueno, definitivamente, ¿por qué no desarrollamos algún tipo de tecnología que permita que las personas empiecen a transar entre ellos todo tipo de activos digitales sin tener un intermediario de por medio, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, su famoso white paper, donde nos habla del Bitcoin, esta tecnología peer-to-peer, donde son las personas directamente entre ellas quienes empiezan a intercambiar detrás de una tecnología bienes. Pero lo que estamos viendo actualmente es la punta del iceberg, ¿sí? Si nos fijamos en la parte superior de esa imagen, solamente estamos viendo la parte superior del iceberg. Pero ¿qué hay detrás del Bitcoin? ¿Sí? ¿Qué es lo que soporta el Bitcoin? Efectivamente hay una tecnología muy robusta, a la cual todos los expositores que me han antecedido en este congreso se han referido a la tecnología blockchain. Y es efectivamente esa tecnología blockchain la que va a soportar diferentes tipos de aplicaciones que se pueden dar en todo tipo de industrias. Pueden ser industrias financieras, y en el caso de la industria financiera podemos hablar de los mercados de divisas, y dentro de ellas podemos hablar tranquilamente de las criptomonedas, ¿sí? Entonces podríamos decir que el hijo pródigo, ¿no?, el que más destaca de entre lo que vendría a ser la tecnología blockchain, efectivamente es el Bitcoin. Pero hay muchísimas cosas más. Como me antecedieron otros, existen más de 1.800 criptomonedas. Entonces, estamos hablando de un mercado que tiene muchísimo auge y que cada día prácticamente se generan nuevos proyectos, no solamente de criptomonedas, sino nuevos proyectos que están basados en la tecnología blockchain. Entonces uno se pregunta, si cada día se están desarrollando nuevos proyectos basados en blockchain, no solamente en el mundo, sino también en Latinoamérica y, como no, también en Bolivia, entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que el mundo sigue avanzando esto, pese a que las regulaciones tratan un poco de frenar o de impedir este avance? Pues bien, recordemos que blockchain no es nada más y nada menos que un registro único en donde se almacenan todas las transacciones que se van realizando, y que estas tienen unas características que lo diferencian de otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, hablemos de que es una cadena de bloques totalmente descentralizada, que es pública, es decir, cualquier persona puede tener un registro, por ejemplo, de lo que vendría a ser el blockchain, desde el génesis hasta la última transacción actualmente. Tú puedes ingresar, bajarte la información y ver cuáles han sido los registros que se han realizado. Es inmutable, significa que ninguna persona puede alterar esos registros, y esta es una de las partes más importantes que hay que tomar en cuenta, es decir, que no se pueden alterar. Se necesita también credenciales para revisar estos datos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otras características también importantes es que tienen una firma digital ahí adentro. El expositor del día de ayer nos hablaba también del tema de las claves públicas, privadas. Existen en estas cadenas de bloques, también existen la recompensa a aquellas personas que van minando estos datos, ¿sí?, que van resolviendo esos algoritmos matemáticos para dar validez a las transacciones que se van realizando. Efectivamente hay todavía algunos retos que más adelante los vamos a hablar, que todavía siguen siendo un poco lentos, pero de alguna forma estamos viendo de que esta tecnología sí funciona y que es bastante segura. Y evidentemente, para que funcione todo el sistema tiene que haber un algoritmo de consenso, ¿sí? Blockchain tiene el suyo, la red Ethereum también tiene el propio, y así cada uno de ellos tiene que tener algún mecanismo de consenso, que, como dijeron algunos expertos, puede ser la prueba de trabajo, puede ser otro tipo. Siguiendo con esta explicación, podemos decir que la construcción de la cadena de bloques nos permite recibir, validar y reenviar estas transacciones. Y bueno, el tema de los mineros, precisamente lo que intentan es resolver a través de ordenadores, que se necesita un poder computacional bastante alto
resolver una ecuación matemática. ¿Sí? Es la primera persona dentro de este nodo, de esta cadena de bloques, que pueda resolver esa ecuación matemática va a ser recompensada con un Bitcoin. Efectivamente, cuando se lanzó al principio, el año 2010, este sistema y se empezaron a comprar varios nodos pueden ser un equipo de computación, los problemas matemáticos no eran tan difíciles de resolver, entonces se podían hacer directamente dentro de una computadora, prácticamente como un juego, pero más adelante el grado de dificultad que por consenso se empezó a hacer hizo que los problemas sean un poco más difíciles, entonces ya se necesitaban, por ejemplo, tarjetas gráficas para resolverlo, y más adelante, efectivamente, el nivel de dificultad fue tan difícil que prácticamente ahorita es imposible que tú puedas resolver esos algoritmos matemáticos por medio de tu propia computadora casera. Entonces, de ahí es donde ya se empiezan a crear tarjetas específicas en las cuales tú puedas llegar a, por medio de prueba y error, resolver este mecanismo matemático. Entonces, de ahí es donde se crean, por ejemplo, los pools de minería, donde son varios mineros que nos ponemos de acuerdo para empezar a compartir nuestro poder computacional para resolver estos algoritmos matemáticos y ganarnos con eso como recompensa un Bitcoin, ¿sí? Ahora, este Bitcoin tiene una propiedad que cada 4 años se va a dividir a la mitad la recompensa. Ahorita está a la mitad, de aquí un año aproximadamente va a ser otra mitad. Entonces eso significa que cada vez la recompensa se va reduciendo más y más. Y como sabemos, evidentemente cuanto más escaso se vuelve un bien, mayor valor va a tener dentro del futuro. Entonces eso significa de que es muy importante también tomar en cuenta que, a diferencia del dinero, sabemos que los gobiernos emiten billetes y monedas, que es parte precisamente una de las funciones de los bancos centrales del mundo, y en muchos casos, lamentablemente como en el caso de la Argentina, se financian su deuda por medio de más emisión de billetes y monedas. Entonces tienen ad infinitum una cantidad de dinero que pueden empezar a imprimir. En el caso del Bitcoin, esto es muy diferente, porque definitivamente cuando Satoshi Nakamoto, que bueno, es un seudónimo, lanzó e hizo las ecuaciones matemáticas correspondientes para determinar lo que iba a suceder con el Bitcoin en unos años, hasta el año 2040 aproximadamente, limitó una cantidad fija de Bitcoins, que en este caso son 21 millones de Bitcoins que se pueden minar como máximo, ¿sí? Y de estos 21 millones de Bitcoins, en la actualidad, ya se ha minado prácticamente el 86%. Eso significa que apenas queda un 14% por minar y no hay más. Con lo cual, el valor de los Bitcoins que tenemos actualmente, dada la oferta y la demanda, puede llegar a subir. Entonces, respondiendo un poquito a las preguntas que he estado escuchando en este congreso, muchos decían, y bueno, ¿y cuál es el valor? ¿Quién le da el valor al Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda o a un criptoactivo, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, simplemente a las fuerzas de oferta y demanda, ¿sí? Si mantenemos la oferta constante y si sube la demanda, a más demanda, evidentemente el precio tendría que subir. O, por el otro lado, manteniendo la demanda constante, y si escasea la oferta, es decir, se vuelve mucho más escaso, en este caso el bien, evidentemente el precio también va a subir. Entonces, estos criptoactivos funcionan como cualquier bien dentro de un mercado, se rigen bajo el libre juego de la demanda y la oferta. Claro, con algunas características particulares que después las podemos discutir. Pero, muy bien, volviendo a la exposición, podremos hablar que esta cadena de bloques, como dijimos, es inmutable. Podemos ver el bloque anterior, podemos generar más adelante el siguiente bloque y podemos tener algunas características sumamente importantes. Lo que significaría la dirección de origen, la firma digital, los datos, la dirección de destino que estamos queriendo llegar. Y aquí viene un tema muy interesante, lo que significa los contratos inteligentes, el famoso smart contract. ¿Qué es eso? Es un código que se instala dentro de la blockchain y se ejecuta dentro de la misma blockchain. Un ejemplo, una polla futbolera, ¿sí?
Es un ejemplo burdo, pero que nos sirve para entender cómo podría funcionar un contrato inteligente. A todos nos gustan los fútbol, al menos a la mayoría de los hombres. Entonces, puede ser el caso que nosotros queramos hacer una apuesta, ¿no?, en un partido de fútbol. Entonces nosotros directamente, en lugar de que cada uno de nosotros ponga el dinero en efectivo, podríamos armar una pequeña blockchain entre nosotros y hacer que directamente, si se cumplen ciertas condiciones en los resultados del blockchain, automáticamente se ejecute y la persona que tuvo más aciertos dentro de los resultados futboleros, automáticamente se le deposita a esa persona el dinero, ¿sí?, sin que en este caso haya tenido que mediar ninguna otra persona. Entonces son contratos inteligentes que se ejecutan siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Y si no se cumplen las condiciones, entonces no se ejecuta. Entonces eso es bien interesante porque no hay ninguna persona, en este caso, que tenga que estar mediando entre lo que va a suceder más adelante. Otras aplicaciones que se pueden dar dentro de estos contratos inteligentes podrían ser, por ejemplo, la venta de bienes inmuebles, o también podría ser también el pago a un community manager. O sea, las aplicaciones de contratos inteligentes realmente son múltiples, son varias. Cabe la pena resaltar de que estos contratos inteligentes vienen dentro de otra cadena que es similar a la de Bitcoin, pero viene de nuestro amigo ruso, Vitalik Buterin, que desarrolló precisamente su propia cadena de bloques que se llama Ethereum y sobre la cual corren muchísimas aplicaciones descentralizadas, ¿no?, que se llaman las dApps, y muchas de ellas precisamente tienen contratos inteligentes donde hay infinidad de aplicaciones que se pueden lanzar, y esto es muy, muy, muy interesante dentro del mundo empresarial. Por lo tanto, como ven, blockchain definitivamente va a cambiar las reglas de juego. Y vamos a hablar algunos aspectos en los cuales está cambiando la regla de juego. Vamos a hablar del tema de sobriedad digital, el tema de la confianza, la seguridad, la transparencia y la desintermediación. Empezaremos con el tema de la soberanía digital. Si nos ponemos a pensar el día de hoy, pues nosotros no somos los dueños de nuestros datos, ¿sí? Si se fijan en la parte de arriba, efectivamente, nosotros confiamos nuestros datos a terceras entidades. Por ejemplo, Facebook, YouTube, Instagram, Google, etcétera, ¿sí? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué yo le cedo mis datos gratuitamente a Facebook, por ejemplo? ¿Sí? A cambio de recibir servicios gratuitos, ¿sí? Yo siempre me hago la pregunta, ¿y cuándo ha sido la última vez que yo he pagado la factura por mi correo electrónico? Nunca. ¿O cuándo ha sido la última vez que me ha llegado una factura por los servicios que veo de YouTube en videos? Jamás. O por mi WhatsApp, ¿no? Nada que ver. Consideramos que son como conquistas históricas, ¿sí? Que como ciudadano del siglo XXI, pues nos merecemos las cosas gratis, ¿sí? Pero pensemos una cosa, prácticamente nada en el mundo es gratuito, ¿sí? En este caso nosotros estamos cediendo nuestra soberanía digital, nuestros datos digitales, que tal vez es lo más importante, nuestro activo digital más importante, esa información personal, a cambio de recibir algunos servicios gratuitos, ¿sí? Ya sea en el tema de telecomunicaciones, videos, etc. En cambio, en el tema de la blockchain, sí podemos tener soberanía digital, porque en este caso nosotros podemos tomar la determinación de si vamos a ceder o no parte de nuestra identidad a los diferentes mecanismos que van a estar ahí adentro y que van a funcionar más o menos como las redes sociales que existen actualmente. Y vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Otro paso interesante también es que, digamos, en el tema del comercio electrónico, nosotros realmente no conocemos a las personas. En muchos casos, nosotros confiamos en un merchant, ¿sí? Que puede ser Amazon, por ejemplo, donde definitivamente ellos son los que centralizan la información, tanto de compradores y vendedores, y ¡pum!, a nosotros nos dan la información básica de los dos lados. Entonces, podríamos conocer mejor el perfil del comprador, con lo cual definitivamente estaríamos generando incluso mayor confianza por parte de ambas partes.
Por otro lado, también sabemos que en la actualidad es muy fácil suplantar la identidad y eso es terrible. Hemos escuchado tantos casos en las redes sociales que no subas tu foto, que al final no eres dueño de las fotografías que subes en el Facebook, que te van a plagiar, que te van a robar tu identidad y que tu carnet y que después van a hacer cosas tremendas con lo que eres tú, ¿no? Entonces, uno de los problemas precisamente que blockchain podría llegar a reducir, si no eliminar, precisamente, tendría que ser esta suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque precisamente blockchain firma digitalmente todas y cada una de las transacciones, por lo cual efectivamente habría mucha más seguridad. Entonces, eso es un plus adicional a las tecnologías blockchain. Por otro lado, como es blockchain, cadena de bloques, cada nodo confía en el nodo anterior. Por lo tanto, los eslabones pueden consultar en blockchain de manera mucho más transparente. Entonces ahí vendría también lo que significa la cadena de bloques. Y aquí viene la parte más dura de esta presentación. El modelo tradicional que conocemos hasta finales del siglo XX es el modelo tradicional, el cual efectivamente necesita un intermediario. Hagamos un ejemplo. Cuando yo quiero enviarle dinero a otra persona, sí o sí tengo que pasar por un intermediario. En este caso, el intermediario financiero vendría a ser un banco. ¿Sí? Entonces, sí o sí, necesito los bancos. Y para eso precisamente se han creado los bancos. Son intermediarios financieros entre oferentes y demandantes de dinero. Punto. En cambio ahora, con tecnologías blockchain, eso me permite eliminar el intermediario, en este caso financiero, es decir, saltarme directamente la banca, lo cual definitivamente está rompiendo paradigmas, está rompiendo esquemas y eso efectivamente está sacando o va a sacar del negocio a muchas empresas y a muchos intermediarios y es lo que a mucha gente la está poniendo en barbas en remojo. Pero no solamente este tipo de intermediación, ya vamos a hablar de otro tipo de intermediaciones y que en muchos casos se consideran oligopolios. Entonces, aquí viene ya la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué son los monopolios? ¿Sí? Si hablamos académicamente, un monopolio no es nada más y nada menos que una sola empresa que actúa en un mercado donde existen muchísimos compradores y ellos son los únicos proveedores de un bien o un servicio. ¿Cuáles son sus causas? Pueden ser causas naturales, porque es algo nuevo. Pueden ser que tengan algún tipo de patente, es decir, de que han descubierto algo nuevo, entonces el gobierno me da algún tipo de patente y me dice, señor, explote esto nuevo durante 20, 30 años, no sé, depende. Puedo tener algún tipo de licencia del gobierno, es decir, que artificialmente me esté creando un monopolio, como en el caso de Entel, aquí en Bolivia, o podría ser en el caso de la inexistencia de productos sustitutos, o sea, que hemos creado algo tan nuevo que no tengo nada que me vaya a sustituir a ese producto, a ese recurso estratégico que yo tengo. Entonces, esas son algunas causas de los monopolios. Algunas características: soy el único productor, el único vendedor. Pueden existir altas barreras de entrada, o sea, mis competidores no pueden ingresar al mercado porque definitivamente yo tengo altas barreras de ingreso. Puede ser un tema de costos, puede ser un tema legal, puede ser algunas estrategias monopólicas, poder monopólico que yo haga que el resto de mis competidores tengan miedo o no puedan definitivamente ingresar. Y otra característica sumamente importante y que no les gusta a los consumidores es que yo soy el fijador de precios. Es decir, yo digo, el precio de mi producto es tanto. Y como no existe competencia, entonces la gente, los consumidores, definitivamente tienen que tomar el precio que el monopolista ha fijado dentro del mercado. Y listo, de modo. Pero, fíjense, algunas de las desventajas, por lo tanto, que tienen los monopolios, las estructuras monopólicas, es que los precios pueden ser muy altos,
Otra característica económica bien interesante es que los monopolistas son discriminadores de precios, es decir, pueden cobrar un precio a un segmento del mercado y otro precio a otro segmento del mercado, y al cobrar precios diferentes, pues definitivamente puede hacer que el excedente del consumidor de cada uno de estos segmentos del mercado llegue a cero, es decir, el excedente del consumidor puede llegar a igual a cero. Otro tema desde el punto de vista social es que la producción socialmente llega a ser no óptima, es decir, que el monopolista puede llegar a producir menos de lo que la sociedad realmente quisiera que produzca, y por lo tanto, porque no necesita producir tanto el monopolista va a producir lo que tengan que producir con tal de maximizar sus ganancias y punto. Y otra desventaja de los monopolios es de que pueden existir asimetrías de la información. El monopolista maneja más información de lo que los consumidores realmente saben. Entonces, esto está desbalanceado, ¿sí? Pero si nos ponemos desde el punto de vista también un poco de equilibrio, no todo es malo. O sea, algunas ventajas tendrán pues, los monopolistas, ¿sí? Veamos algunas de ellas. Pueden tener una producción a gran escala, ¿sí? La ventaja de tener una sola empresa gigante es de que puede producir muchísimo. Por lo tanto, al producir mucho, sabemos, en economía se llama producción a escala. Tiene economías de escala, con lo cual reducen significativamente los costos. Otro punto interesantísimo es que estos monopolios, como tienen grandes excedentes, tienen grandes capitales, acumulan tanto dinero, es que los monopolistas inteligentes van a invertir gran cantidad de este excedente, de este dinero que les sobra, en inversión y desarrollo. Cosa que las pequeñas y las medianas empresas no pueden hacerlo, porque la mayoría de ellos van a tener dinero suficiente para vivir o sobrevivir. En cambio, ellos pueden invertir ingentes cantidades de dinero en mejorar sus procesos productivos, en desarrollar cosas nuevas. Y con eso, definitivamente, pueden eliminar productos sustitutos o productos que la competencia esté tratando de sacar más adelante. Entonces, gran inversión en investigación y desarrollo. Y bueno, el último punto que lo puse ahí de beneficio, de color rojo, es que las empresas que están basadas en tecnología, en muchos casos ofrecen modelos de negocios freemium, ¿sí? O sea, o en algunos casos directamente ofrecen sus servicios de manera gratuita, ¿sí? Como ser los modelos de negocios de Facebook, de Google, etc. Entonces, no todo es malo con los monopolios. Entonces, ahí viene una imagen que me parece bien simpática, que es como este pulpo, donde están ahí las principales empresas, ¿sí? Ahí está Google, Apple, Facebook, Amazon, que prácticamente es un oligopolio, ¿sí? Una situación oligopólica es donde pocas empresas están dominando el mercado. Entonces, es una situación tampoco muy eficiente desde el punto de vista de los mercados, pero parecería que nosotros como consumidores aceptamos esta situación oligopólica porque los beneficios que estamos recibiendo de estas empresas efectivamente hace que nosotros pues no tenemos que preocuparnos por nuestros datos, la protección de datos. O sea, parece que los beneficios que recibimos de esas empresas son tan altos que estamos dispuestos a renunciar en muchos casos por el tema de los datos que estamos compartiendo día a día con nuestras empresas. Entonces, veamos un poquito algunas de las soluciones que están ofreciendo la tecnología blockchain. Uno de los temas que me apasiona también desde hace varios años atrás es lo que significa el marketing digital. Y hace un par de años atrás se ha encontrado una solución bien interesante que se llama el BAT, que es una solución blockchain para el marketing digital. Se trata de un navegador que se llama Brave, que es el usuario que dispone de un panel de ajustes donde puede habilitar o no la publicidad de los sitios que visita.
además de recibir información acerca de su interacción con los diferentes sitios que está navegando. Entonces, como ven ahí en el panel de la derecha, la persona tiene el total y absoluto control sobre los sitios que visita y el tema de interacción que tiene con estos sitios, cosa que ningún otro navegador lo hace. No lo hace Chrome, no lo hace Firefox, Opera, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, se registra en la blockchain de Ethereum un token, al cual ellos le han denominado Basic Attention Token, BAT, para pagar al usuario por cierto tipo de atención. ¿Alguna vez te habrá pagado Chrome por estar ahí navegando? Seguramente que no. En este caso sí te llega a pagar. Por algún tipo de atención que tú tengas. Por ejemplo, por el tiempo que tú pasas navegando, viendo cierto tipo de contenidos, por la interacción que tienes en los componentes si le haces clic a una publicidad, si ves algún video, si ves algún tipo de anuncio, algún tipo de publicidad, si llenas algún formulario de captura, no sé, etcétera. Entonces, lo interesante también es que toda esta monitorización es altamente privada. Entonces, no estás compartiendo tus datos con nadie, y eso es muy interesante. Entonces, si se fijan en el esquema de la derecha, ahí están los usuarios reciben, ganan este token, este BAT, a cambio de la atención que están prestando en la web. La atención del usuario es monitorizada, pero sin que la información personal abandone el dispositivo. Entonces, en este caso no hay reventa, no hay alquiler de tus datos hacia terceros. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque hay un escudo de anonimato en ese navegador. Ventaja para los anunciantes. Los anunciantes tienen un ROI, es decir, un retorno a su inversión más alto. ¿Por qué? Porque tienen una mejor orientación y además tienen una reducción al fraude. Porque sabemos de que en marketing digital también se pueden comprar datos y puede haber datos ficticios e pueden haber incluso lo que se denomina los famosos click farms. En este caso ya no. Y otra gran ventaja, sobre todo para los creadores de contenido. ¿Quiénes son los creadores de contenido? Por ejemplo, los youtubers, los bloggers, ¿sí? Esas personas que todos los días están rajando, haciendo videos, escribiendo en sus blogs, contenidos que cada uno de nosotros va consumiendo. Para esos creadores de contenidos esto es excelente. ¿Por qué? Porque estos creadores de contenido reciben estos BATs por la atención de los usuarios. Es decir, que aumentan los ingresos y se reducen, por lo tanto, las ineficiencias. Otro gran beneficio que tendrían las tecnologías blockchain es que van a definitivamente hacer una disrupción en el sector educativo. Yo, como docente con 18 años, dando clases en diferentes universidades de pre y de posgrado aquí en Bolivia, puedo asegurarles de que el blockchain va a tener un impacto durísimo en los próximos años. Ya lo está haciendo en el mundo y Bolivia no va a ser la excepción. Primero, se está viendo ya un tipo de certificación online universal. ¿Qué significa eso? Dada la característica que hablamos al principio de la inmutabilidad y garantía de veracidad, podría darse lugar a un nuevo sistema de emisión y certificación. Sabemos actualmente que las universidades son oligopolios de la educación. Sí, eso era hasta fines del siglo XX. Pero hoy, en el siglo XXI, sabemos que la educación es mucho más abierta, mucho más democrática, gracias al Internet y a los famosos MOOCs, los Massive Open Online Courses, o los cursos online masivos y abiertos. Sabemos de que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, que quiera aprender algo, simplemente con una computadora, un dispositivo móvil, una conexión al Internet, puede aprender todo, absolutamente todo. Entonces, estamos viendo de que este oligopolio que tenían las universidades en términos educativos se está diluyendo. Y estamos llegando más allá con el tema de las blockchain. Pues puede haber una certificación online universal, donde ya no ni siquiera necesitas estudiar durante 4 o 5 años, sino puedes estudiar algo mucho más corto, algo que definitivamente tú puedes decir, el tema de identidad, yo he estudiado esto
y hay un ente que te certifique y que cada cierto tiempo te vaya validando tus conocimientos, tus aptitudes. Otro tema que me interesa como docente es que no va a haber más plagios, ¿sí? Eso es bien importante porque el día de hoy sabemos que existe la cultura copy-paste. Creo que siempre ha existido la cultura copy-paste. Entonces, con el tema del blockchain, definitivamente el tema del plagio se va a reducir prácticamente a cero. Ojo con eso. Autogestión de la identidad. Eso significa que cada uno de los estudiantes va a poder decidir por sí mismos qué tipo de información quiere compartir dentro de las diferentes blockchain. Y un punto que me parece súper interesante es la tokenización de la educación. Y está bien escrito, tal vez esa palabra no existe, tokenización, y si no existe, ahora sí existe. ¿Qué significa tokenizar? ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar el caso particular de una de las primeras, vamos a hablar, MOOCs a nivel internacional que conozco, que se llama Tutelus, que es una plataforma virtual donde uno puede aprender prácticamente todo tipo de cosas. Tiene muchísimos cursos, tiene millones de estudiantes registrados a nivel hispanoamericano, y que el año pasado sacó una iniciativa que me pareció súper interesante, súper chula, que es el tema de que, oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo podemos motivar a que los estudiantes no abandonen los cursos a los cuales se han inscrito? ¿Y cómo podemos motivar a que haya más docentes, más profesores, más instructores a que se metan a dar cursos online? Entonces, ¿por qué no tokenizamos nuestro sistema educativo? ¿De qué manera? Vamos a crear un token interno, y de esta manera este token interno va a servir para recompensar a los estudiantes por ciertas acciones positivas que hagan dentro del sistema. Por ejemplo, a los estudiantes que completen el curso les vamos a regalar una X cantidad de tokens. A los estudiantes que ayuden a otros estudiantes les vamos a regalar, como ayudantes, digamos, les vamos a dar una cantidad de tokens. A los estudiantes que respondan en los foros les vamos a dar una cantidad de tokens, ¿no? Y así, o que participen en las clases online en directo, les vamos a dar una cantidad de tokens. Y como todo esto se puede registrar y la cadena de registros es inmutable, entonces podemos hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces estas personas se van llenando de estas fichas, de estos tokens, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, ¿y estos tokens cuánto valen? Nuevamente recuerden oferta y demanda. Lo interesante de estos tokens internos que se generan dentro de la plataforma es que van a estar ligados a un token externo, ¿ya? Ese token externo va a ser una criptomoneda que este mismo centro está desarrollando y va a sacar al mercado. Y esta criptomoneda, cuando la saquen al mercado, va a ser como cualquier otra criptomoneda, es decir, se va a poder intercambiar con otras criptomonedas, incluso con el Bitcoin. Entonces puedes intercambiar esa criptomoneda con Bitcoin. Obviamente estos Bitcoin los puedes vender en el mercado y ganar dinero en efectivo, ¿sí? Dólares, si tú quieres. Entonces de esta manera ellos están promoviendo a que los estudiantes pues culminen sus estudios, tengan mayor participación dentro de su propia plataforma educativa, y por otro lado también están fomentando a los profesores. ¿De qué manera? También les están regalando sus propios tokens. Les están regalando a los profesores, primero que se inscriban, a los profesores que lancen mayor cantidad de cursos, a los profesores que respondan más rápido a sus estudiantes, a los profesores también que evalúen a sus estudiantes de manera más rápida, que respondan sus preguntas, etcétera y demás. Entonces hay todo un ecosistema que ellos han empezado a desarrollar para promover el sistema educativo, y eso me pareció súper importante. Y por eso le puse la última palabra, educación, ¿no? O sea, no solamente se trata de educar donde está el docente, ¿no? Con su clase magistral y empieza a hablar aquí un montón de cosas, me doy la vuelta, incluso en la pizarra, y ustedes, ¿quiénes serán, digamos, no? En este caso, no. La educación del siglo XXI es así, cara a cara, donde está el docente, están ustedes y hay un tema más de interacción. Entonces, por eso estamos hablando de educación, algo súper importante. Y bueno, efectivamente podemos hacer que la tecnología blockchain haga una disrupción en muchos ámbitos, por ejemplo, el tema de la salud.
donde podamos gestionar nuestro propio expediente médico. Sí que lamentable, por ejemplo, en el caso de mi mamita, que está afiliada a una caja de seguros y un día va y le dicen, oiga, su expediente médico se perdió. ¿Cómo que se perdió? Sí, se perdió. No llega un ampuloso expediente médico y ni modo, toda la información que durante años los médicos estaban llenando, pues se perdió de un momento a otro y cuando quería ir a hacer otras consultas o reconsultas ya no sabían qué es lo que tenían, ¿no? Entonces, afortunadamente con el tema del blockchain ya podríamos tener un registro inalterable de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras consultas, de todo lo que tengamos y nosotros podemos decidir qué tipo de información podemos compartir con diferentes centros médicos. Eso va a incrementar obviamente la seguridad y la confidencialidad de nuestros datos. Otras aplicaciones en el tema de seguros, el pago por el uso que se haga al vehículo, cosa que actualmente no existe. El vehículo puede negociar la contratación y las condiciones del seguro. Acuérdense de los famosos smart contracts. El tema fintech, que tiene muchísimo que ver con lo que significa la blockchain, que podría ser la base para consolidar la revolución de estos nuevos servicios fintech. Existen. La banca, como dijimos, obviamente no es que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, los banqueros inteligentes están viendo de qué manera pueden adoptar esta tecnología blockchain para precisamente mejorar sus servicios, para hacer un cambio en el paradigma tradicional que tenían en la actualidad y para ver las mejores formas cómo pueden llegar a no salirse del juego y más bien sumarse a este tipo de nuevas tecnologías para ofrecer a sus clientes nuevos servicios con mejor valor agregado. Entonces, el tema de las fintech tiene todavía muchísimo que avanzar más adelante. El famoso IoT, el Internet de las Cosas, ¿sí? Si hablamos hasta el año 2005, veremos que este Internet de las Cosas estaba muy centralizado en un nodo y como sabemos el gran problema de la centralización es de que tenemos un único punto de vulnerabilidad, entonces si se ataca este nodo central, entonces el resto sufre. Actualmente estamos viendo de que los nodos están siendo cada vez un poco más descentralizados con el tema de la nube y para el año 2025 y más vamos a tener definitivamente redes mucho más descentralizadas y una nube distribuida, lo cual son buenas noticias. Otra aplicación podría ser al Supply Chain Management, esta cadena de suministros. Es fácil de detectar el tema de manipulaciones, falsificaciones. Muchas veces los usuarios no confían en los eslabones, sino en toda la cadena. Entonces, a través de esto podemos nosotros simplificar la transmisión de información entre todos los participantes. Y bueno, podemos tener también aplicaciones en el tema de bienes digitales, todo lo que significa los productos de información, los famosos infoproductos. O sea, realmente hay aplicaciones, el cielo es el límite. Ayer hablaba un expositor del voto electrónico, podemos hablar de Open Data, el tema de la participación ciudadana, muy interesante. Y bueno, a manera de resumen, algunas, no todas, algunas de las aplicaciones blockchain podrían ser los contratos inteligentes, industria financiera, el tema de contenido digital, que está hoy muy de moda, el Internet de las Cosas, servicios médicos, bienes raíces, nos están adelantando igual un anterior expositor, que ya hay algún proyecto boliviano que está queriendo trabajar precisamente sobre el tema de bienes raíces con blockchain, que va a ser seguramente muy interesante. Y bueno, efectivamente los beneficios son obvios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas mucho más transparentes de lo que existen actualmente. Son fáciles de auditar, la información es persistente, hay una reducción de costos. Pero, como se dan cuenta, no todo es color de rosa. Existen todavía algunos retos que tenemos que irlos trabajando de aquí en adelante. Por ejemplo, es una tecnología un poco incipiente en desarrollo. Si ustedes hablan aquí con cualquiera de los que estamos aquí en Bolivia, oye, necesito desarrollar un proyecto en blockchain, ¿dónde encuentro ingenieros para desarrollar en Solidity? Se hace complicado porque el tema de recursos humanos aquí en Bolivia todavía es aún escaso, entonces tenemos que ir trabajando poco a poco. El tema de las regulaciones, bueno, ha habido de la gente de la GETIC,
del Banco Central, un poquito que nos han estado hablando de que esta cosa parece que va a avanzar, pero está avanzando un poquito a pasos de tortuga, entonces, pero definitivamente eso no nos tiene que frenar, tenemos que seguir adelante. La implementación todavía es un poco difícil, algunos han hablado de que el Internet sigue siendo todavía lento, de que todavía no tenemos los componentes necesarios, que somos un país subdesarrollado, etcétera, pero bueno, de todos modos eso no tiene que ser un óbice para que no vayamos trabajando y podemos hacer networking para desarrollar cosas bien interesantes, no solamente aquí dentro del país, sino con otros países dentro de la región. Y bueno, efectivamente no existe una solución, sino que existe una diversidad de plataformas con las que se puede trabajar. En conclusión, los sistemas centralizados actuales son inseguros, difíciles de auditar y dependen de una sola entidad que valide todas las transacciones. Segundo, la tecnología blockchain permitirá realizar operaciones entre pares de forma más rápida y segura. Y tercero, las aplicaciones de esta tecnología son realmente infinitas y tendrán un impacto en todas las áreas de la humanidad. Eso es cierto. Y para finalizar, les dejo con las palabras de mi gran amigo Michael Seyman, por si no se acuerdan quién es hijo de padres bolivianos, el primer boliviano tal vez que ha trabajado en las dos multinacionales más grandes del mundo, en San Google y también en Facebook, y él nos decía cuando era un muchacho, bueno, seguramente él como ha trabajado en esas grandes multinacionales ha debido estudiar en Harvard, no ha debido estudiar seguramente en estas grandes universidades, Stanford, etc. No, miren, él nos dice, ahora hay otra universidad que se llama Internet, que es gratis y que tiene más información de lo que cualquier universidad podría ofrecer en el mundo. Entonces, estoy seguro de que muchos de ustedes han despertado esas neuronas que quieren aprender más, que quieren capacitarse más. Por lo tanto, también los invitamos a que se sumen a la Asociación Blockchain Bolivia para que puedan ser parte de este grupo. Yo soy miembro desde el año pasado y realmente se los recomiendo porque he aprendido muchísimo de lo que significa esta tecnología y me ha abierto los ojos a lo que significa un futuro más brillante para nuestro país. Entonces, eso sería todo de mi parte y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias. Bueno, Iván, un gusto haberlo tenido como expositor, muy excelente su ponencia. Muchas gracias. A todas las personas que ven el Congreso, estamos cerrando con broche de oro con Iván Mercado. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que realicen sus comentarios y preguntas al expositor, por favor. Y recuerden que el respeto es la base fundamental para ejercer la libertad de expresión. Nos vemos en 5 minutos, por favor.
Bueno, pasando ya a la ronda de preguntas. Bueno, antes de eso, quiero comentarles que hoy día tenemos a las 8 de la noche un webinar junto a Pablo Montes, que nos dará Machine Learning, predicciones basadas en datos. Por favor, inscríbanse al webinar gratuito a las 8 de la noche. No se olviden, por favor, el día de hoy. Bueno, Iván, quisiera que comente al público, antes de pasar a las preguntas que ya están realizando en las diferentes plataformas, sobre su emprendimiento que tiene, por favor, para que las personas lo conozcan mejor. Sí, gracias. Bueno, es que estoy realizando también el tema de capacitación online como docente, se llama Aula y Business. Pueden visitarme ahí, donde estamos dando cursos sobre lo que significa marketing digital, community manager, también lo que significa mobile business, etcétera. Es algo que va más allá de lo que significa simplemente el marketing digital. Queremos hacer el tema de lo que son negocios digitales, emprendimiento digital. Y más adelante, evidentemente, estamos pensando en lanzar también algunos cursos que estén relacionados a lo que significa blockchain y todo eso. Y bueno, efectivamente, si se dan las cosas bien, estamos queriendo lanzar un proyecto paralelo que sea basado precisamente en el tema de lo que significa un poquito la tokenización de la educación, que es un proyecto que más adelante lo vamos a comentar precisamente en el sitio de Aula y Business, entonces estén atentos. Perfecto. También quisiera que comente al público sobre su participación en la ASO Blockchain Bolivia. Sí, es una grata iniciativa. Yo tuve la suerte de conocer la asociación a fines del año pasado. Es un grupo de gente realmente muy capaz, que tiene ideas muy interesantes. He podido conocer un grupo de entusiastas de lo que significa la tecnología blockchain. Y seguramente muchos nos hemos sumado a este proyecto porque tenemos algunas personas, ya tenían algunos proyectos en la cabeza y he tenido la suerte también de poder aportar con mi conocimiento. Hemos lanzado algunos seminarios, incluso presenciales, aquí en La Paz. Estamos dando algunas charlas, algunas disertaciones muy importantes y quiero invitarles a todos ustedes que me están viendo a que se sumen aquí a la ASO. Es bien sencillo, nos puedes buscar directamente en nuestra página en Facebook, que es Asociación Blockchain Bolivia, o también tenemos un grupo dentro del mismo Facebook que es ASO Blockchain Bolivia, y así ustedes también se pueden sumar al grupo. No existe ningún requisito, el único requisito es que ustedes quieran aprender más sobre esto. No estamos cobrando absolutamente nada, más al contrario, queremos aprender de ustedes y queremos entre todos empezar a formar una comunidad mucho más grande y mucho más fortalecida con su conocimiento. Muy bien, una pregunta, Iván. ¿Está constituida legalmente la ASO o está en proceso? Muy bien, está precisamente en constitución, o sea, todavía no tenemos los papeles jurídicos legales y precisamente más adelante, como primicia, te puedo decir que estamos queriendo lanzar algunos eventos para recaudar fondos y hacer una constitución a nivel nacional, y eso requiere efectivamente un monto de dinero importante y estamos moviéndonos para precisamente recaudar ese dinero y empezar a hacer las gestiones para tener ya directamente una directiva formal y que esto deje huella más adelante y poder tener algo un poquito más institucional. Claro que sí, muy bien, con toda esta explicación. Ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Grover Leandro, felicidades Iván por tu exposición, excelente visión y apreciación de la tecnología. Santiago Toro, muy buena presentación, felicitaciones. Tigre Nil pregunta, ¿algún sitio para poder guardar algunas criptomonedas? Porque vi que muchos blockchains caen y se pierde todo. ¿Hay algún blockchain regulado y seguro para guardar criptos? Bueno, en realidad, más que el blockchain, digamos, hay varios monederos, ¿no? O wallets, como se dice. Entonces, puedes guardar tus criptomonedas en diferentes billeteras que pueden ser en frío o en caliente. Si quieres tener algo realmente serio, te recomendaría comprar una billetera en frío. Puede ser, por ejemplo, un dispositivo, es como un flash, donde tú lo conectas y en tu computadora directamente guardas todos tus criptos y prácticamente ahí sí lo tienes seguro, porque no te van a robar, no te van a hackear. Lo único, eso sí, de que tú lo tengas bien guardadito, porque si se te pierde ese flash, entonces ahí sí perdiste absolutamente todo. Conozco algunos inversores incluso que hacen sus análisis técnicos, ¿no? Porque hay mucha gente aquí en Bolivia pues que vive de eso, ¿no? Vive de trading, o sea,
hablábamos, escuchaba la intervención del amigo del Banco Central, ¿no? Del licenciado Cáceres, y él decía, bueno, que estas cosas están prohibidas y reguladas, ¿no? Y bueno, efectivamente, por lo que yo entendí también, el tema de la venta, bueno, más bien el hecho de la compra de bitcoins, que yo pueda pagar, digamos, con bitcoins, eso sí está prohibido, digamos, ¿no? Por el Banco Central. Claro. Pero que yo pueda intercambiar monedas o pueda tener bitcoin directamente, o sea, creo que eso no está para nada prohibido, y hay mucha gente en Bolivia que lo tiene, ¿no? Yo veo algunos grupos donde dicen, no, tengo 0.1 bitcoins y los vendo, entonces, y hay gente que va y compra y vende, ¿no? Porque es como el dólar prácticamente, es como cuando uno va a la Camacho y están las señoras que están comercializando dólares, lo mismo, nada más que es en grupos, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Con esta gente es mejor conocerlos un poquito, pero intercambian estos valores, ¿no? Y hay algunos que apuestan no solamente por el Bitcoin, sino también apuestan por otras criptomonedas que suponen que van a tener un valor más adelante en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo guardan precisamente en estos billeteras en frío, en estos como flash, y se olvidan, ¿no? Porque usted sabe que al principio decíamos, Ivana, de que el valor de estas criptomonedas es tan errático de que en algún momento cuando sube me alegro y cuando baja mi corazón, ¿no? Entonces tiene que haber mucha psicología en el trading. Entonces algunos, para no tener que estresarse mucho y estar ahí con el tema de la tensión, lo guardan y dicen, me voy a olvidar hasta el próximo año, porque esperan que el valor de su inversión suba, ¿no? De aquí al próximo año o de aquí a 5 años, digamos, ¿no? Entonces son inversiones, digamos, que lo consideran a largo plazo, pero eso sí, son inversiones especulativas. Especulativas. Muy interesante. Con otra consulta vamos a pasar. Nielsen Camacho, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál es el software para generar un blockchain? Bueno, en realidad hay diferentes software. Como dijimos, no existe una sola tecnología para generar el blockchain. Entonces, lo interesante es de que esto está abierto a lo que uno quiera hacer. Lo importante es unirse de un equipo. Si, por ejemplo, tú quieres desarrollar algo en Ethereum, te recomiendo de que estudies el lenguaje de programación Solidity. Hay muchos cursos de Solidity. Te puedo recomendar la plataforma aparte de Tutelus, que he visto que hay unos cursos bien interesantes en criptomonedas. Hay Udemy. Udemy es una plataforma gigantesca que tiene miles de cursos, millones de personas. Y he visto algunos cursos de Solidity para programar en Ethereum y también Python, que Python se puede utilizar para hacer todo tipo de programación y es bien interesante. Y hay cursos de $10 gratuitos, entonces prácticamente no existe una excusa si tú quieres aprender de esto. Eso gracias a las MOOCs, estos cursos online masivos y abiertos. Qué interesante. Pasando con otra consulta, Miriam Quispe. ¿Qué consejo daría a los emprendedores que quieren usar la tecnología blockchain en comercio electrónico para ir preparando todos los aspectos necesarios para implementarlo a un corto plazo? Sí, es bien interesante. Bueno, no sé si los amigos del gobierno me van a decir que no diga esto, pero efectivamente podrías tú sacar tu sitio web de comercio electrónico y poner dentro las opciones como medio de pago, aparte de tarjeta de crédito, etcétera, poner una opción de pagos para que te puedan pagar con diferentes criptomonedas, no solamente blockchain, sino también Ether u otras opciones, ¿no? Entonces, eso realmente no es tan complicado si tú averiguas un poquito dentro del internet, pero eso ya corre a riesgo de cada persona. Y bueno, como en este caso estamos hablando de un comercio electrónico, depende de varios factores. Si tu producto es físico, si tu producto es digital, si lo vas a vender solamente en Bolivia o si lo vas a vender también a nivel internacional. Entonces, depende de varios factores. Si es un producto digital, digamos, descargable, entonces, y lo vendes a nivel internacional, yo creo que no tendrías ningún problema de cobrar con criptos. Qué interesante, Iván. Ya para ir concluyendo la ronda de preguntas por cuestiones de tiempo, tenemos la de Arnold. Gracias por la exposición. Pregunta, ¿el encriptado de blockchain es totalmente seguro y si existe alguna otra similar al blockchain? Bueno, creo que no existe algo similar al blockchain. Me han hablado de otras, pero realmente desconozco. Pero yo te diría que sí, el encriptado del blockchain es 100% seguro. Y de todos modos hay que ir averiguando porque estas tecnologías van naciendo y seguramente se van desarrollando cosas
que van evolucionando cada vez más. Hablemos del tema de la inteligencia artificial, donde estamos hablando de proyectos que están basados precisamente en blockchain e inteligencia artificial, que definitivamente van a llegar a suplantar en muchos casos las cosas que las personas, los seres humanos estamos haciendo. Estaba leyendo el libro de Andrés Oppenheimer, que se lo recomiendo a todos, que nos habla precisamente sobre sálvese quien pueda. Y nos dice que definitivamente dentro de los próximos 20, 25 años, más del 50% de los trabajos del ser humano van a llegar a ser obsoletos, van a llegar a perderse precisamente por este auge de la inteligencia artificial. Y hay algunos proyectos blockchain precisamente que apuntan a ello. Entonces, bueno, es cuestión de irse capacitándose, aprender, desaprender y reaprender, como decía Alberto. Muy interesante. Iván, ahora sí, la última pregunta del día de hoy, para ir cerrando. Ronald Vaca, ¿qué se necesita para crear una cadena? ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, en realidad cualquiera puede hacerlo. Como les decía hace un rato, o sea, está el Internet, como decía Michael Simon. No existe ninguna barrera de conocimiento. Anteriormente, como decía en mi exposición, las universidades, los institutos eran los oligopolistas de la información. Ahora no. La información está libre, disponible para cualquier persona y a unos costos realmente ridículos, como les decía en Udemy, 10, 15 dólares, o incluso plataformas tan interesantes que les invito a que revisen como ser edx.org, donde existen cursos y certificados por las mejores universidades, no solo de Estados Unidos, sino también de España, donde hay cursos muy interesantes sobre cómo desarrollar tecnologías blockchain y proyectos fintech también, ¿no? Que es el futuro. Qué interesante, Iván, que todas las personas hayan aprendido de hoy, de su ponencia muy excelente realmente, de un profesional como usted. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos contar con su participación en un próximo congreso o webinar. Por supuesto, muchísimas gracias, Ivana, y muchísimas gracias a toda la audiencia de Derechoteca. Bueno, a todas las personas agradecer por sus comentarios. Hemos finalizado con el Congreso Virtual de Blockchain y Criptomonedas de Bolivia, que tuvo a los 7 mejores expositores reconocidos a nivel nacional, que estuvieron con nosotros brindando todos sus conocimientos para ampliar todos esos conocimientos a todas las personas que nos ven. Por favor, esperamos que podamos seguir emitiendo estos eventos virtuales, así que por favor accedan a una certificación y a una retransmisión del evento. Pueden consultarlo al WhatsApp 777-62600. Por otro lado, hoy tenemos un webinar también a las 8 de la noche, no se lo pierdan, con Pablo Montes sobre Machine Learning, predicciones basadas en datos. Activen la campana de notificaciones en YouTube, por favor, que esté a su izquierda en la pantalla. También suscríbanse al canal de YouTube. Denle like, por favor, a la página de Derechoteca y compártanla con sus amigos para que el conocimiento siga difundiéndose. Por favor, eso fue todo por hoy. Fue un gusto tenerlos nuevamente. Iván, nuevamente, gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos luego.